Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Seguimos con las jornadas y en este punto entramos a la parte que hemos llamado relatoría. Sirva esta relatoría de agradecimiento general a todas las personas que han hecho posible la realización de estas jornadas, que han tenido cualquier responsabilidad en el buen desarrollo de estas jornadas, y a todos y a todas las que habéis estado ahí al otro lado de la pantalla acompañándonos y haciendo que también sean una realidad y sean posibles con vuestra escucha y vuestra atención. Yo quiero sumar a este agradecimiento general también a las dos compañeras, a las dos mujeres que nos acompañan, nos han acompañado en todas las jornadas traduciendo y hablando en ese lenguaje de signos. Ellas, de alguna manera, también, las personas con dificultades auditivas, también están teniendo sus discriminaciones, las han tenido y las siguen teniendo, y en esta época de mascarillas están reivindicando esas mascarillas transparentes que las ayudarían mucho a seguir viviendo con más facilidad y con más igualdad de oportunidades también. Un pequeño homenaje a vosotras, que creo que os lo merecéis. Bien, hemos metido en la agenda pública el concepto de discriminaciones invisibles. El de vulnerabilidad, desgraciadamente, siempre ha estado ahí y siempre con rostro de mujer. Y nos podemos preguntar, ¿es esto lo importante? ¿Ha sido lo importante ahondar en este concepto? Pues no. Lo importante es haber hecho visibles estas realidades. Lo importante será que esta visibilidad no se limite a 2 días de jornadas. Lo importante será que la sociedad civil, las administraciones, los gobiernos, los legisladores, el Poder Judicial, los medios de comunicación hagan lo posible y, si puede ser, lo imposible por alejar cualquier discriminación aún hoy vigentes. Como vigentes siguen las discriminaciones de género, base de muchas otras. ¿Debemos estar contentos? No. Debemos seguir trabajando, profundizando, analizando, exigiendo, actuando. Propuestas no faltan. Esta relatoría es solo un repaso breve a lo que aquí ha sucedido. Ha sido elaborada en directo, en tiempo real. Por lo tanto, las conclusiones más definitivas se publicarán posteriormente en un documento completo y todas las ponencias estarán en vídeo y en otros soportes documentales. Pasando a esta relatoría en tiempo real, tenemos que empezar con la palabra invulnerables. Así ha titulado con contundencia la periodista Mercedes de Pablos su intervención en la presentación de estas jornadas. Jornadas que se llaman Discriminaciones invisibles, nuevas formas de vulnerabilidad social, una mirada de género. Si la vulnerabilidad es el objeto de análisis, si la palabra vulnerables nos convoca a la reflexión, Mercedes de Pablos va y titula invulnerables. Ella siempre sabe mirar y expresar más allá, con esa arma cargada de futuro, la palabra, la poesía, el relato. Dice de Pablos que las palabras nos salvan y el silencio nos condena. Las palabras nos hacen y no hay mayor vulnerabilidad que no existir, que se nos niegue el derecho a contar, a participar, a construir el mundo. Por eso, en estas jornadas, y en palabras de Mercedes, el Ayuntamiento de Sevilla nos ha convocado a hablar y a escuchar, a darle cuerpo y palabra, dice ella, a la vulnerabilidad. Esa que casi en su totalidad es femenina, es mujer. Y sí, somos la mitad del mundo y de la población y nos resistimos a que la vulnerabilidad sea esa condición que nos defina. La vulnerabilidad no está en nosotras, es una mano atada en la espalda con la que una manera de organizar la sociedad nos quiere. Así lo dice de Pablos. No vamos a consentir asumir la vulnerabilidad como un mal inevitable. Solo desde la condición de derechos humanos básicos la vida puede ser digna y humana. Así que fuertes e imprescindibles. Así han emergido las mujeres cada vez que tiembla la vida. Cuando pintan bastos, sacan el oro de debajo de la mesa. No se rinden. Sin ellas, todos somos peores. Gracias, Mercedes, por contarlo así de bonito. Como bien has dicho, al igual que la poesía, quizá seamos a la vez las mujeres las más vulnerables y las más invulnerables. Depende de cómo decidamos mirar, analizar y organizar la vida en común.
En esto coinciden también Adela Castaño, teniente de alcalde y delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, y Jesús Maestu, defensor del pueblo andaluz, en la que ha sido la presentación institucional. Adela Castaño nos dice que las mujeres están sufriendo una doble pandemia y hay que seguir trabajando para que esa realidad vaya cambiando cuanto antes, lo antes posible. Hoy, dijo Adela, podemos empezar a tomar decisiones. Señala la falta de un completo análisis social y político sobre los modelos de hogar no tradicionales, lo que incrementa su vulnerabilidad y la de sus miembros. El patriarcado asume como temas menores los hogares y las familias, que están siendo vulneradas en sus derechos. No ha habido prisa por legislar. La invisibilidad social es también legislativa y viceversa, se retroalimentan. Sin embargo, como bien sabemos, desde el ámbito del feminismo, lo personal es político. La política ha de llegar también a los hogares que no se ajustan al canon biparental ya superado por la realidad. Cuantitativamente hay más viudas monomarentales que familias numerosas, es decir, más mujeres viudas a cargo, solas a cargo de sus hijos que familias numerosas. Sin embargo, para unas existen en la legislación y otras solo son una cifra en la que nadie ha reparado. Este es un ejemplo de cómo la legislación todavía hoy no reconoce la diversidad. Se muestra reacia a avanzar y desde estas jornadas se han querido identificar las deficiencias y adelantar propuestas de intervención. No es solo decir lo que falta, hemos aportado también lo que se puede hacer. Ese ha sido el objeto de estas jornadas. Gracias, Adela, por tu decisión. Como bien has dicho, todos los hogares deben ser atendidos de igual manera en un Estado social, democrático y de derecho. Hay que visibilizar estas discriminaciones y vulnerabilidades que no han sido atendidas hasta el momento con el compromiso necesario. No podemos seguir sin perspectiva de género y con vacíos de prisa, con indolencia. Se van a trasladar las conclusiones de estas jornadas a los órganos pertinentes. Ese ha sido el compromiso con el que la delegada de Igualdad ha concluido su intervención. Jesús Maestu, defensor del pueblo, también se ha mostrado contundente. 25 años después de la declaración de Beijing, ningún país ha logrado la igualdad de género y el COVID ha venido a acentuar estas brechas. La realidad de nuestros hogares son estructuras difícilmente sustituibles. La familia es el principal agente socializador que construye comunidad y es un valor reconocido en los mejores textos jurídicos, el de la Constitución, el de los Estatutos de Autonomía y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero realmente este principio rector no ha estado presente en otros desarrollos normativos. Es necesario potenciar el papel de las políticas públicas destinadas a la protección de las familias. Una frase que ha dicho Jesús Maestu y que reiteradamente se ha venido repitiendo en muchas de las ponencias. La diversidad es cada vez más amplia, numerosas, monomarentales, de etnia gitana, de inmigrantes, reconstituidas, en riesgo o en situación de exclusión, casi todas ellas. Esto demanda un respeto en la tipificación legal y en las medidas efectivas para garantizar el derecho de igualdad. Hacen falta recursos para hacer frente a los nuevos modelos de familia, sus retos y sus necesidades. Hay que facilitar la incorporación de la mujer en el trabajo, la parentalidad positiva, el apoyo a la eliminación de la pobreza, el derecho a un techo digno y conseguir la igualdad salarial para un mundo de dignidad y justicia. Estas demandas, ha dicho Maestu, cobran más vigencia en el contexto de crisis provocado por la pandemia. La COVID ha puesto en evidencia la promesa incumplida de la declaración de Beijing. Y él se ha comprometido, también ha dicho, la Defensoría estará ahí. Gracias, defensor, por ese posicionamiento manifestado. Urgen políticas públicas con enfoque de género en muchos escenarios prioritarios. Jesús ha señalado 3: violencia de género, cuidados no remunerados y fortalecer la seguridad económica de muchas mujeres. Y ha dicho, el aumento de las desigualdades es bochornoso. La desigualdad se nos ha metido en los huesos y hay que actuar de inmediato. Hay que invertir esta tendencia de una vez. Acabemos con la invisibilidad, ha dicho Jesús Maestu, y ha convocado luz y taquígrafos. Y así comienza la mesa 1, con luz y taquígrafos, con palabras claras y posicionamientos claves, sean online o en presencial. El mensaje ha sido lo importante. La mesa 1 se llama Perspectiva social y jurídica ante la vulnerabilidad social y los nuevos modelos de familia y ha sido moderada por Pepe Cosa,
Pepe Colsa, asesor en el área de atención a la ciudadanía del Defensor del Pueblo. Pepe nos ha recomendado la lectura de Sara Mesa, Silencio administrativo, periplo de una mujer sola y sin techo que solicita la renta mínima de inserción social. Sí, derechos reconocidos, pero llenos de obstáculos. La dificultad sociológica para hacer valer los derechos, la desigualdad jurídica todavía, muchas leyes en las cuales todavía esa no evolución sigue vigente, una no evolución sobre la realidad. Gloria Pollatos, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en su ponencia nos ha abierto la justicia a la perspectiva de género, la infancia y la adolescencia, con un enfoque integrador que ella practica y demanda en la impartición de justicia. Perspectiva de género y perspectiva de infancia. Es una obligación jurídica vinculante por parte de todos los poderes públicos, incluido el Poder Judicial. Si no se integran estas dos perspectivas, las sentencias se pueden convertir en armas de discriminación institucional. Qué cosa tan grave, Gloria. La aplicación de nuestro ordenamiento jurídico sigue siendo patriarcal y ella nos lo ha demostrado con muchos ejemplos. Hay espacios, dice Gloria, donde el impacto de género y el espacio de infancia van de la mano en un doble impacto. Por ejemplo, en el espacio de los cuidados. Y dice Gloria, los cuidados son considerados como tiempo improductivo y por tanto son consideradas improductivas las personas que cuidan, pero son necesarias para el sostenimiento de la vida cotidiana, son imprescindibles por los valores que incluyen y que son sustanciales para el desarrollo humano. Los cuidados han de ser colocados en el centro de las políticas sociales y promover así un cambio de paradigma. El trabajo considerado productivo y necesario, el trabajo de los cuidados ha de ser considerado productivo y necesario y ha de situarse en el centro. Este es uno de los grandes pilares de nuestra sociedad, los cuidados. Sin embargo, decía Gloria que hay un enemigo inmune a las leyes, un enemigo que se mueve en el plano cognitivo y es el estereotipo y el prejuicio, dos palabras que constantemente han salido también en las jornadas. Ese estereotipo y ese prejuicio siguen estando en las leyes y en las decisiones que se toman por los poderes públicos, aunque a veces funcionen de forma sutil y soterrada y a veces de una forma aplastante. Ponía varios ejemplos en el ámbito social de varias sentencias sobre riesgos durante el embarazo, durante la lactancia, todas eminentemente interesantes y todas ya una realidad. Gracias, Gloria, por hacer realidad esta integración de la perspectiva de género y la perspectiva de infancia y familia. Y nos recomendaba Gloria, con respecto a la pensión de viudedad, la cuestión prejudicial que han presentado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sin duda contraviene la legislación europea y ese concepto de discriminación indirecta que también ha salido en estas jornadas y que desde luego todos los Estados pertenecientes a la Unión Europea deberían cumplir esta directiva que prohíbe la discriminación indirecta por razón de sexo. Gracias, Gloria, por recordarnos que hay que luchar por aquellas cosas que nos importan, pero hay que hacerlo consiguiendo que le importen a los demás. Eres un ejemplo de ello. En esta mesa también ha participado Sonia Díaz, responsable de Intermón Oxfam en Andalucía, y nos habla de mujeres y de sures, del sur. La crisis del COVID ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades. No hay un perfil de vulnerabilidad, pero sí hay un rostro de mujer. El indicador de riesgo de pobreza es 15 puntos superior en la zona sur de España que en la zona norte. En el sur, 1 persona de cada 3 y en el norte, 1 de cada 5. No están siendo suficientes las políticas para revertir estas situaciones. Hoy acceder al empleo ya no es acceder a una vida digna. Es un derecho que tiene bajas garantías de reparación y de defensa por la distancia que hay entre la regulación del mercado del trabajo y la Constitución. 13% de personas trabajadoras son pobres. Es un dato que nos da en referencia a las magnitudes e intensidad de lo que está ocurriendo. Y titula su ponencia: una reconstrucción justa es posible y necesario.
Para esa reconstrucción justa posible y necesario, las políticas públicas son esenciales y hay un alto consenso en que las prestaciones por desempleo son necesarias y tienen que ser prorrogadas, al igual que tiene que haber reformas estructurales en los derechos laborales y reorientar nuestra economía hacia sectores de mayor valor añadido. Quizá el de los cuidados sea uno de esos sectores de alto valor añadido. Las administraciones públicas están muy vigilantes, deben de estar muy vigilantes a la temporalidad en el empleo y a las subcontrataciones. Si no se hace, somos todavía más vulnerables. Y habla también de derechos de ciudadanía. Solicitamos inversión pública en el sector de los cuidados, las residencias de personas mayores. También son esenciales las trabajadoras del hogar, que cuidan infancias y vidas y todavía no están equiparadas. Son mayoritariamente mujeres, son las que nos han permitido a otras acceder a nuestro desarrollo profesional. Habla de la necesidad de hacer procedimientos extraordinarios en momentos extraordinarios, personas pendientes de asilo. Y dice, somos vecinas del lugar que habitamos. Intermón propone toda una batería de medidas para paliar los efectos de la crisis, generar ingresos con los sectores que están teniendo un beneficio extra, que contribuyan para paliar esos efectos. Por ejemplo, también propone la tasa a las transacciones financieras internacionales. No puede ser que mientras un 80% del mundo empobrece, un 20% siga creciendo económicamente de forma indiscriminada. No podemos permitirnos cloacas fiscales, ha dicho Sonia. No son paraísos. Acaban con camas de hospital y mesas en la escuela, nos dice Sonia Díaz. Gracias por expresar alto y claro la importancia de financiar los servicios públicos. Como bien has dicho, nos va la vida en ello. Y Valentín Aguilar, abogado y coordinador de derechos humanos en Andalucía. Él ha enfocado su exposición en realidades jurídicas diferentes que están vinculadas a la exclusión social. Una de ellas, las parejas de hecho. Es el legislador, ha dicho Valentín, el que debe establecer y regular realidades jurídicas diferentes. Pero se ha preguntado, ¿la desigualdad de esas realidades jurídicas está justificada o no? Y se contesta, no lo está. Las familias están necesitadas de protección, exista matrimonio o no. Las mujeres están necesitadas de protección, exista matrimonio o no, cuando fallece uno de los progenitores de la familia. Y dice Aguilar que esto es una decisión política, como lo ha sido el salario mínimo vital. ¿Cómo proteger a las familias en exclusión? Muchas no pueden ni tramitar las prestaciones por la brecha digital, por ejemplo, que afecta a mayores, y nos ha hablado también de personas presas. Derechos sí, pero también viabilidad para poder ejercer esos derechos. Los derechos humanos necesitan quien los defienda. Gracias, Valentín, por hacerlo desde tu trabajo cotidiano. Y así hemos pasado a la mesa 2, viudedad y parejas de hecho, 1,5 millones de parejas desprotegidas, moderada por Juan Manuel Pardo, graduada social y miembro de la Asociación Derecho y Democracia. Han participado Guillermo Rodríguez Pastor, profesor del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Valencia, y Miguel Arenas, profesor de la Universidad Pompeu Fabra y miembro del colectivo Ronda. Y humildemente Silvia Oñate, quien nos habla, y presidenta de la Asociación Vida. Se ha centrado esta mesa en la pensión de viudedad y las parejas de hecho. No hay un modelo constitucional de seguridad social, nos decía Guillermo Rodríguez, sino que es el legislador el que tiene el margen para regular. La importancia del legislador. Hace 10 años no se reconocía a las parejas de hecho la pensión de viudedad. Luego se reconoció, pero se puso la letra pequeña del artículo 221, por el cual no se reconoce a todas las parejas de hecho, sino a las que reúnan los requisitos. Aquí yo matizaría algo. Se les reconoce a las parejas de hecho si tienen la suerte de que quien ha muerto sea el que gana más. Si muere el que gana menos, es cuando no se le reconoce a la persona viva ese derecho. Hay parejas, de hecho, que no se ven amparadas por la ley, por una cuestión de azar. Aunque hayan tenido hijos en común, se ven desprotegidas. Socialmente, y de hecho esto no tiene justificación, esta distinción es absolutamente injustificada e injustificable. Han coincidido los tres ponentes. Familia no es solo matrimonio. Limitar el acceso a la pensión de viudedad a las parejas de hecho está limitando el libre desarrollo de la personalidad.
está limitando el libre desarrollo de la personalidad de quien se queda vivo y, muy gravemente, de sus hijos e hijas. Hay una clara discriminación indirecta por razón de género. Muchas mujeres quedan desprotegidas y hay una vulneración del artículo 39 en cuanto a la protección integral de los hijos y de las madres. Los datos del INE dicen que hay actualmente un 15% de parejas de hecho. ¿Qué habría que hacer para solventar esta cuestión? Pues una regulación estatal de las parejas de hecho. No es posible que sigamos con una regulación autonómica tan dispersa. Esa es una de las cosas. Y la otra es la equiparación en cuanto al acceso y disfrute en la pensión de viudedad. El objeto a proteger es el mismo, estés en un registro de parejas, de hecho, que estés en el registro civil o que no te hayas casado. Hablaban también de la viudedad, del ingreso mínimo vital, del plan Me Cuida, pero en derecho del trabajo, la pareja de hecho, decían que aunque se haya incluido este concepto en algunos temas del derecho civil, todavía no se ven claros en temas muy importantes de derecho del trabajo, como en la conciliación o el permiso por matrimonio o en subsidio por desempleo y rentas familiares. Por tanto, insisten en que debe existir una regulación general. Debería ser un estado civil reconocido, que pudieran tener acceso a registrar igualmente, de la misma manera en el registro civil, al matrimonio que la pareja de hecho. Y la equiparación, unificar las reglas de convivencia en cuanto al tiempo exigido, en cuanto a la dependencia económica, unificarse el matrimonio y las parejas de hecho también en el fallecimiento. Las reglas deberían ser iguales. Y en los supuestos de víctimas de violencia de parejas de hecho, que en matrimonio están reconocidas aunque no tengan pensión compensatoria y en parejas de hecho no. Bueno, de este tema se habla mucho. También Miguel Arenas opina que contraviene la Constitución, que basta en matrimonio un solo día de convivencia y en parejas de hecho se exige 5 y esto es absolutamente desproporcionado. Y nos habló de los 4 puntos de diferencia que estableció el legislador y que, en palabras de Miguel Arenas, queda claro la dificultad, el intento del legislador, el intento que tuvo el legislador por dificultar lo máximo posible el acceso a la pensión de viudedad en parejas de hecho. Parece inconcebible que el concepto de la dependencia económica sea perpetuo, de por vida. Se exige a la persona viva, se le castiga porque en el momento del fallecimiento ganó un céntimo de euro más. Y esto se perpetúa en el tiempo. No la puede solicitar, aunque posteriormente, un año después, se haya quedado en desempleo y su situación económica esté por los suelos. Es un castigo permanente. Y también una solución, ¿no? Se abogó por plantear también la solicitud del acrecimiento en la pensión de orfandad cuando en las familias no esté concedida esa pensión de viudedad a la persona que queda viva. Hay que hacer una extensión de la protección familiar, atendiendo a la Convención Nacional de Derechos del Niño, que, según Miguel Arenas, nos va a ayudar y nos podría ayudar a abrir esa vía de solicitar el acrecimiento. Vamos a intentar dar la batalla por ahí. Desde la Asociación Vida, mi compromiso y el de todas las personas asociadas, mi compromiso personal de que vamos a seguir dando la batalla. Y si el legislador no tiene a bien solucionar esto cuanto antes, si el Gobierno no tiene a bien cuanto antes revertir esta situación de discriminación vigente y reconocida por todos los grupos políticos y reconocida socialmente, pues tendremos que jugarnos nuestros derechos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hacia allá vamos. Esperemos que antes el legislador y el Gobierno acaben con esta discriminación. Y hemos hablado también del Pacto de Toledo y esa preocupación por rebajar por abajo, por no dar derechos a las parejas de hecho, sino quitárselas a todas las demás parejas. Y aquí coincidimos que hay una clara perspectiva de género también. Quizá nos atrevemos con recortes en colectivos que son más invisibles frente a otros que se consideran más prescindibles o que se consideran que tienen más capacidad de sonrojar al poder
político. Bueno, pues todo se andará. Conclusión, hay diferencias notables. Es más favorable, estas diferencias son desfavorables para las parejas de hecho y es inadmisible que la dependencia económica se haga en base a los ingresos del año anterior, solo a los del ingreso del año anterior. Y nos acordamos en esa mesa todos bien de Manuel Ramón Alarcón y cómo peleó por la protección de la unidad familiar en cualquiera de sus formas. Un abrazo a Manuel Ramón Alarcón allí donde esté. Qué mayor compromiso familiar que tener hijos y una hipoteca. La indefensión económica cuando tienes hijos es muy, muy dura, doy fe de ello. Si no es una cuestión económica, ¿por qué no se resuelve? Instamos a la agilidad política y volvemos a pedir que vía la ley de presupuestos se quite, se borre del mapa ya esta discriminación. Hay esa oportunidad política no solo de decir con la palabra, sino de hacer con los hechos y de modificar la ley. La asociación Vida habló también del permiso laboral de 3 días cuando fallece una pareja y un permiso laboral de 3 días que no te da tiempo a nada y que debería ser ampliado. Y mencionó también la falta de formación en duelo en colegios e institutos que reciben a los hijos e hijas que han sufrido una pérdida, esa necesidad de formación en duelo. También apeló a la formación de las administraciones más cercanas, los ayuntamientos, que deben atender también a las personas viudas, a las que nadie de momento atiende en nada que tenga que ver con el cambio radical que se ha impuesto en sus vidas. Y pasamos a la mesa 3, donde nos acordamos también de las familias monoparentales y los hogares unipersonales. Sin duda, más solos que nunca o igual de solos que siempre. Así nos lo ha hecho ver Miriam Torno, presidenta de la Asociación Andaluza de Madres Solas por Elección, que ha hablado de todas las luchas, de las luchas que tienen las familias monoparentales, que siempre tienen la misma causa, el modelo de familia tradicional que tenemos en el estereotipo o en el imaginario colectivo o en el ADN social todavía. Ya he hablado de la importancia de redes de entidades de familias monoparentales, las redes de iguales, qué importantes, las redes de mujeres, siempre ahí. En cuanto a las, aquí voy más rápido porque sí ha sido esta mañana y ha sido en tiempo real y no he podido profundizar todo lo que me hubiera gustado, pero algunas conclusiones. Soledad entendida como abandono institucional, cuando te dejan sola. Cuando las instituciones te dejan sola, eso se llama abandono institucional. Las luchas en muchos niveles, en particular en el cotidiano, el de la conciliación y en lo sociolaboral, para acceder al empleo y para mantenerlo. En el ámbito institucional, llevan ya más de 25 años de lucha con mociones presentadas desde el año 1994, en las que ya pedían medidas similares a las que se han aprobado en una moción reciente de hace una semana. Es inaudito. Urgen respuestas en medio de esta crisis brutal, también de apatía, también de abandono institucional. Respuestas que subrayen el interés superior del menor, que no debe sufrir discriminación alguna por su modelo familiar. Una magnífica ponencia de Violeta Asiego sobre el trato desigual que se llega a sufrir solo por ser familia monoparentalidad, señalando que monoparentalidad y pobreza van de la mano y van de la mano por falta de reconocimiento jurídico de esta realidad. Nos hablaba de lo simbólico, del orden económico, de la ausencia de legislación y también del orden sexual, de incorporar la perspectiva de género también para reflejar y narrar la subordinación histórica de las mujeres también en sus derechos sexuales y reproductivos. Y optar a ser familia, siendo madre soltera, es un derecho sexual y reproductivo y es un derecho ciudadano. Las palabras construyen realidades y hay que nombrar estas realidades, sin etiquetas basadas en prejuicios y eligiendo bien el lenguaje, porque eligiendo el lenguaje elegimos también nuestra posición frente a la realidad. Subrayo, desamparadas, abandono institucional, también lo ha dicho Violeta, y las organizaciones ayudando a crear esa red de apoyo y a recuperar el empoderamiento y defender los derechos de muchas mujeres.
permisos parentales, se diseñan todavía con respecto a un modelo de familia biparental y hay un olvido de los derechos de los menores de otros tipos de familia. ¿Cómo se pueden olvidar los derechos de los menores? A mí me parece inaudito. Pero sí, sigue habiendo correas de transmisión de clichés y estereotipos, incluso en muchos informes y en muchos documentos oficiales que deberían incorporar la perspectiva de género. No más olvido, no más desprecio a nuestros derechos. Decía Miriam, hay una deuda histórica con nosotras. La hay, Miriam. Yo creo que la hay. Irene Santos, responsable de comunicación en Save the Children, que llevan una asociación que llevan trabajando por los derechos de niños y niñas desde hace más de 100 años, en particular sobre la pobreza infantil. No podemos olvidarnos de esto, ¿no? Y decía Irene, incluso con varios trabajos eres pobre y eso hay que cambiarlo en algún momento. No se puede aceptar. No más círculos de precariedad laboral. Familias que declaran que no llegan a final de mes ni siquiera teniendo trabajo. Son el 80% de las familias y desagregando datos hay mujeres con un alto nivel de formación que siguen presentando muchas dificultades para llegar a final de mes hasta en un 60%. El empobrecimiento de las familias monoparentales es real, solo por el modelo de familia elegido. Propone Save the Children medir el impacto de la crisis COVID en los colectivos más vulnerables. Sí, alguien tendrá que hacerlo. Gracias a Save the Children por mirar en estos espacios de la realidad desde hace más de 100 años. Y también nos ha hablado Altamira Gonzalo, abogada, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Temis y anteriormente presidenta de la misma. Ha hablado de familias monoparentales y de hogares unipersonales y se ha centrado mucho en la necesidad de erradicar la brecha de género en el ámbito laboral para no perpetuar discriminaciones. No más dichos de discriminación y de desigualdad. Cambiar la ley, ha dicho Altamira, es también cambiar la forma de pensar. Y es necesario que nuestras leyes se adecúen a las realidades sociales. Nos ha hablado de que casi todas las asociaciones de mujeres o desde el asociacionismo de mujeres se pide ese concepto de corresponsabilidad social del Estado, porque los hijos y las hijas son un bien social, son riqueza para el país y el Estado, como representante de toda la ciudadanía, no se puede desentender de los menores que han de salir adelante en las mejores condiciones. Corresponsabilidad social por tanto, que se puede concretar desde muchos ámbitos, desde muchos puntos de vista, como el punto de vista fiscal, educativo, etcétera. Hablando de la legislación con perspectiva de género, de la necesidad de avanzar en igualdad con independencia del Estado civil o del modelo de familia que queremos formar, hemos llegado a la mesa 4 con los medios de comunicación ante las discriminaciones invisibles. Agradezco enormemente a Javier Ramajo y a Bárbara Ruiz, Javier del diario.es y Bárbara de Canal Sur, su participación como moderadores, pero personalmente permitidme que agradezca que ellos dos fueron los primeros medios de comunicación con los que habló la Asociación Vida. Primero con el diario.es, porque la asociación y su presidenta no se atrevían todavía a ir a la tele, y cuando superaron el escollo y la dificultad de airear tu vida y la de tus hijos ante los medios de comunicación, fueron valientes y acudieron también a la tele poniendo rostro a esta situación. Gracias por vuestro apoyo constante. Una relación de ida y vuelta, decía Lucrecia Hevia, directora del diario.es en Andalucía. Hay que formarse. En ocasiones la discriminación es en sí misma la falta de presencia. Formación, sí. Discriminación en la dedicación de los espacios que los medios de comunicación generan o dedican a las mujeres. Aparecen poco protagonistas y con modelos estereotipados. Las causas: quizá que no haya datos, quizá que no nos hemos formado lo suficiente, que no tenemos la mirada o a veces no nos parecen grandes temas. Seguramente, como ha dicho Lucrecia, es una combinación de todos estos factores contra los que hay que combatir. La tarea de los medios es una tarea democrática y el movimiento asociativo también es un movimiento democrático que ha luchado y conseguido grandes logros sociales, hasta el voto para las mujeres, Lucrecia. Son siempre protagonistas y tienen el derecho y el deber de llamarnos para que sus voces se escuchen. Por otro lado, los medios tienen que estar dispuestos a escuchar lo que está pasando.
Así que Lucrecia abogaba por esas relaciones exitosas, en esta relación de ida-vuelta entre la sociedad civil y los medios de comunicación, y citaba casos, todos muy concretos y muy específicos. Igual que ha citado casos concretos y muy específicos Virginia Pérez, directora del Diario Público. El reto de hacer visible lo invisible era su ponencia. Se ha contado ejemplos de mujeres con las que ha hablado Público, temas fundamentales para toda la sociedad. Es clave la mirada del propio medio de comunicación. Tenemos la obligación de atender ciertas realidades que no son visibles. Es obligatorio, nos decía. Mujeres que representan a otras, cuyos nombres no salen nunca en los medios. Sus discriminaciones y vulnerabilidades son tan invisibles como ellas. Y esto llega a provocar incluso graves problemas de salud en las mujeres. También, en ocasiones, la muerte. Brecha de género también en la salud, y datos y casos reales que nos ha contado Virginia. Los problemas de las mujeres se tienden a minimizar y desaparecen. No son solo problemas de la mujer, sino que se extienden a los hijos e hijas que quedan marcados y marcadas por las injusticias. Se ha hecho muchas preguntas, llegamos a los medios, llegan estas vulnerabilidades o los medios no llegan, cuando llegan son descartadas, bueno, y se ha hecho respuestas también, ¿no? Su principal respuesta y posicionamiento yo creo que ha quedado claro, y es ese cuestionamiento permanente, un cuestionamiento permanente sobre la realidad, sobre la profesión en la que trabajamos, sobre cómo mejorar el mundo y cómo hacerlo desde un abordaje integral, tratando los fenómenos globales, buscando el denominador común. Y ese denominador común, esa sociedad androcéntrica, donde los problemas de las mujeres siguen quedando arrinconados por muy graves que sean. Se activa siempre y constantemente la rueda de los prejuicios y discriminaciones en los medios de comunicación, incluso en las personas que hacen las noticias y también en la empresa periodística. Hay que hacer periodismo con perspectiva de género. Es un compromiso con la propia democracia. Implica entender que hay un sesgo que afecta a las mujeres y combatirlo y contarlo. Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa, también se ha preguntado en su intervención, ¿son los medios de comunicación altavoz de los colectivos vulnerables? Y se ha respondido rotundamente no. Él ha vinculado las discriminaciones al olvido, al silencio, a la indiferencia. Y ha habido un largo debate sobre si son temas que no venden. Preguntándose qué noticias recogen los medios y cuáles solo las recogen algunos de temas minoritarios, incidiendo en las facultades de periodismo que tienen que enseñar y formar en valores. Ya ha mencionado dos ejemplos concretos de la Asociación de la Prensa de Sevilla, la prensa en la escuela y la igualdad es noticia. Estas reflexiones deben llegar también a los institutos. Y termina también Rafael dando soluciones. Dice, coloquialmente hay que meternos en todos los charcos. Si los charcos son discriminaciones, hay que meterse a contar las discriminaciones. Uno no puede ser neutral en estos temas. El periodista tiene que ser un militante comprometido con la honestidad y la decencia. Y Bárbara hablaba de la calidad de la visibilidad. Yo creo que las asociaciones grandes o pequeñas contribuimos a dar esa calidad. Estamos perfectamente capacitadas para ello. Por eso también desde una participación en el público hemos animado a las asociaciones a relacionarse con los medios de comunicación, porque ellos deben ser la voz de todos y todas. El espacio comunicativo es un espacio social, un espacio democrático, como aquí se ha señalado. Que el silencio no sea cómplice de ninguna discriminación ni de ninguna injusticia. De nuevo, y por concluir, gracias a todos y a todas los que habéis tenido alguna responsabilidad en el desarrollo de estas jornadas y a quienes las han seguido desde el otro lado de la pantalla y las han escuchado. Gracias a todos y a todas por sumar voces y oídos al empeño de construir, a fuerza de voluntad y compromiso, una sociedad mejor. Muchas gracias. Bueno, pues
Las nuevas tecnologías nos hacen este tipo de cosas. Estamos llegando ya a la recta final de estas jornadas. Y si me permitís, brevemente, antes de darle la palabra a quien va a tener el honor de, por nuestra parte, no tanto por ella, que ha tenido que desplazarse desde el país vecino, pero en este caso el honor, ¿no?, del Ayuntamiento de contar con una persona como Pilar, si me permitís, una breve reseña, ¿no? Estas jornadas, sin duda, tienen una responsable. Nosotros hemos sido simplemente el vehículo como administración pública, ¿no?, y como deber de una administración pública la más cercana a los ciudadanos y ciudadanas, de ponerle luz a lo que ocurre en nuestra ciudad, ¿no? En nuestra ciudad no solamente ocurre la inauguración de una calle, no solamente ocurre la inauguración de una ópera, no solamente ocurre la inauguración de un gran evento, sino que también a nuestros ciudadanos y ciudadanas le ocurren cosas, y cosas que a veces no contamos, y cosas que a veces a la administración pública, a su ayuntamiento, si no vienen personas a decirnos esto está pasando, esto queremos contar, si no somos permeables a esa situación, no miramos bien a la ciudad. Y sobre todo desde esa perspectiva de género, de esa construcción de la ciudad en igualdad que tanto necesitamos. Y sin lugar a dudas yo agradezco muchísimo que Silvia, la Asociación Vida, nos hayan dado esa posibilidad, porque para el Ayuntamiento de Sevilla es un gran honor poder haber hecho estas jornadas con la colaboración, en este caso al revés, nosotros hemos colaborado con la Asociación Vida para ver que hay una realidad en nuestra ciudad, en Andalucía, en España, y que tenemos que abordar más pronto que tarde. Y que en este caso la Asociación Vida sabe que tiene en el Ayuntamiento de Sevilla a muchas manos, está todo el equipo de la delegación que ha sido que ha animado a que estas jornadas se puedan desarrollar, además en estas condiciones, ¿no? Hasta hace escasos días no sabíamos si esto lo íbamos a poder tener lleno de público, no, sí, todo ha sido un cambio muy rápido, pero en este caso, como contamos con magníficos y magníficas profesionales, ha sido posible hacerlo, ¿no? Gente muy comprometida con la igualdad de oportunidades en nuestra ciudad y, por tanto, en esta delegación. Y había una frase de Rafa, del presidente de la prensa, ¿no? Decía, nos tenemos que meter en todos los charcos. Efectivamente, el Ayuntamiento de Sevilla, la Delegación de Igualdad, lo siento por el personal técnico, hombres y mujeres, se va a meter en todos los charcos que correspondan para precisamente ponerle ese foco morado a la ciudad que tanto necesita, en mi opinión, creo que tanto necesita, ¿no? Y por tanto sacar también propuestas de ciudad para intentar que no sea, como hoy decía una eurodiputada, que para conseguir la igualdad sería necesario llegar al año 2104. Eso no es posible, no es posible, no. Al menos por lo que nos corresponde no lo vamos a permitir y vamos a intentar acelerar un poquito ese motor, ¿no? Ese motor de la igualdad en nuestra ciudad. Antes lo decía, tenemos una persona, una mujer que va a poner el broche final, ¿no? Si Mercedes puso también ese inicio de lujo, por nuestra parte, ese broche final lo va a poner Pilar del Río. Es seguramente, igual a mucha gente no lo sabe, ¿no? Pero es sevillana de nacimiento,
muchos y muchas de nosotras somos sevillanas de adopción. Pilar es sevillana de nacimiento, en la actualidad reside en otro país, en Portugal, en el país vecino, periodista de formación. Ha trabajado, como bien la conocen, en prensa, en radio, televisión, en muchísimos lugares, pero también nos une a ella algo muy importante, ¿no? Es presidenta, en estos momentos preside la Fundación José Saramago, tan importante para nosotros y para nosotras, ¿no? Y en este caso tiene ese mandato, ¿no?, de poder resaltar la intervención cultural, el pensamiento crítico, la declaración de los, como ella le gusta decir, de los deberes humanos, y que también desde aquí ya os adelanto que la ciudad de Sevilla va a hacer todo lo posible porque eso sea posible también en Sevilla, porque Sevilla esté incorporada en esa vía de reconocimiento de los deberes humanos y, por tanto, va a ser quien va a clausurar estas jornadas sobre, bueno, con un tema concreto, no un tema concreto, sino con un título muy sugerente, ¿no? Tomemos nosotros y nosotras, ciudadanía común, la palabra y la iniciativa. Pilar, cuando tú quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, Silvia. Es muy difícil, después de tantas cosas como se han dicho a lo largo de las jornadas, añadir algo nuevo. Yo debería de ser tan humilde como San Silvestre y decir rompo lo que tengo escrito y ya vámonos. Pero me temo que no soy San Silvestre. Y luego, por otra parte, también me van a decir, oye, viniste desde Lisboa a Sevilla, ya dependerá de la gente el hecho de irse, de oírte o no oírte. Empeñate. Así que voy a empeñarme y espero que merezca la pena, pero ya les digo desde antemano que lo que había que oír lo hemos oído. Muchas gracias a las dos. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Esto lo dijo Miguel de Cervantes, lo puso en la boca de Don Quijote. Somos seres fugaces y lo sabemos, pero la conciencia de brevedad no nos impide transportar sueños y acometer empresas que tengan como objetivo el bien común. Nosotros, ciudadanas y ciudadanos, somos la mayor potencia del mundo, aunque ahora, en época de pandemia y atosigados como estamos todos en este presente incierto, nos cueste trabajo aceptarlo. Somos la mayor potencia del mundo, decía, y aunque no nos mostremos y no mostremos nuestra fuerza con el furor del chorro de petróleo que veíamos surgir de la tierra en las películas del oeste americano, símbolo, ahora lo sabemos, de la potencia de un sistema, sí somos capaces de analizar, de reunirnos convocadas por las fragilidades del sistema patriarcal, no las nuestras, y por la irrefrenable urgencia de diseñar futuros donde la vulnerabilidad no sea la norma ni la característica. Para el futuro inmediato que estamos tratando de construir se imponen los objetivos de la igualdad y de la inclusión, es decir, de la igualdad e inclusión social, cultural, científica y política. No podemos vivir al margen de la polis ni permitir que otras y otros vivan fuera de ella, expulsados por fallos del sistema o por la mala gestión de nuestras responsabilidades. Si esto ocurriera, o si esto ocurre, solamente merecemos un nombre que viene del griego, es claro y es rotundo. Seríamos idiotas. Una sociedad con parte de sus miembros excluidos o sometidos a situaciones de vulnerabilidad extrema es una sociedad desposeída de sí misma, inerme, idiota. No creo que este sea el cuadro donde queramos vivir las mujeres, dispuestas, con voz y con proyectos, a combatir la exclusión. Hemos asistido en estas jornadas al trabajo político y a reflexiones jurídicas, académicas y sociales de una serie de expertas y de expertos. Reflexionar es avanzar en la acción,
Estas jornadas fueron concebidas para combatir la idiotez y es un privilegio, de verdad, estar en esta tribuna. La fuerza de la ciudadanía no se ha representado nunca como el oro negro que emergía de la tierra de forma tan épica como nos contaban las películas de cuando entonces, en blanco y negro, de los cines de barrio, pero nuestra fuerza ha tenido momentos señeros, humanamente magníficos, muy bellos. Uno, imprescindible en la historia contemporánea, fue la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que tantas veces he hablado a lo largo de estas jornadas. Instrumento magnífico, preparado en tiempo de guerra y suscrito en 1948, cuando todas las heridas estaban abiertas. La civilización se dotó el 10 de diciembre de 1948 de un instrumento para combatir la desolación. Una mujer fue la abanderada del proyecto, Eleanor Roosevelt, cuyo nombre debería estar en todos los callejeros y, desde luego, en todos los corazones. El nombre de esa mujer que en tiempo de guerra decidió que había que poner blanco sobre negro los derechos humanos y que consiguió, después de mucho trabajo, que finalmente en el 48 en París fuera asignado, no por todos los países, pero sí por muchos, que luego otros se fueron sumando. De cumplirlo ya no hablamos. Denme tiempo, que ya verán, parecía decir el documento en aquel momento del 48. Denme tiempo, que este documento firmado y sellado vendrá a combatir las injusticias históricas que tanto nos abaten. No ocurrió. El poder tiene mecanismos para reducir las grandes declaraciones a puros ejercicios de buenas intenciones. El poder puede mucho y tiene demasiadas capas. Las mallas del poder solo podrán ser perforadas por otro poder distinto que desconcierte y que le humille a ese poder. ¿Y saben cuál creo que es ese poder? El poder de las mujeres, que ha sido hasta ahora poder de observación. Por eso sabemos tanto y podemos combatir de esta manera tan concreta ahora, porque a lo largo de la historia nuestro poder ha sido el poder de observación. Estamos en el año, casi que no queremos nombrar este año 2020, que se prometía tan redondo y tan magnífico y, en fin, ha resultado ser la peste. Observamos cómo cada día se incuban huevos de serpiente, se adoptan decisiones políticas y sociales sin contar nunca el número de víctimas que esas decisiones podrán provocar. Sentimos el miedo en nuestros cuerpos y eso nos impide ver al semejante de forma laica y rotunda, como dijo un día un escritor humanista. El otro es como yo y tiene derecho a decir yo. Vemos la corrupción y la impotencia en el mundo. Oímos cada día la voz resignada que dice no podemos hacer nada si es que las cosas son así, como si un Dios malvado hubiera decidido acabar con el planeta mandando otro diluvio. Pero lo que está pasando es consecuencia de la voracidad de un sistema que se asienta en el vaciamiento de los grandes conceptos, como la democracia y la libertad, que se impone por la fuerza a través de parlamentos tantas veces corruptos, de leyes ignominiosas, de sistemas judiciales serviles y de medios de comunicación dispuestos a dar cobertura a economías especulativas y fraudulentas que hunden países o empobrecen clases sociales si ellos ganan algo. Les voy a contar una pequeña historia. Un día, hace ya varios siglos, un campesino de una aldea de Florencia subió al campanario de la iglesia y tocó a difuntos. Extrañados, ya que no había noticia de que hubiera algún enfermo en estado terminal entre ellos, los vecinos se acercaron a la iglesia preguntando quién era el finado. Es la justicia. La justicia ha muerto, dijo perentorio el campesino desde lo alto de la torre y siguió con los toques plañideros. La justicia había muerto porque, contra toda lógica, el juez acababa de darle la razón a un poderoso frente a un débil.
Pero eso ocurre muchas veces. Podrían haberle respondido al indignado campesino, constatando así una evidencia universal para la que el campesino tenía ya respuesta clara y contundente. Sí, pero yo no me resigno. Y siguió tocando a muerto. La Declaración Universal de Deberes Humanos, de la que fui convidada a hablar, es un intento de que suenen las campanas en el mundo y de que los vecinos, las vecinas del mundo, asumamos el protagonismo del tiempo en que vivimos y preparemos el futuro. Sin nosotras se acaba la historia, nuestra lucidez ilumina. Derechos y deberes humanos frente a la sumisión. Deberes y derechos para completar el proceso de humanización que nunca estuvo completo porque faltábamos nosotras, la mitad de la humanidad, a quienes se nos negó la posibilidad de tener nombre propio, estudiar, escribir, componer música, pintar o levantar casas, que tal vez no fueran palacios ni catedrales, porque nuestros criterios no pasan por la satisfacción del ego, y sí por un urbanismo que no amedrante ni tenga vacíos ni barreras. Derechos y deberes para llegar al estupendo humanismo que como seres de razón y de conciencia reclamamos y nos debemos. Hace 7 años, el rector de la Universidad Autónoma de México asumió el reto que José Saramago había lanzado en su discurso de recepción del Nobel de Literatura, leído justo el día que se cumplía el 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dijo entonces el escritor portugués, y yo que soy muy lista, me lo he transcrito en portugués, pero no importa porque lo voy a ir traduciendo sobre la marcha. En este medio siglo no parece que los gobiernos hayan hecho por los derechos humanos todo aquello a lo que moralmente estaban obligados. Las injusticias se multiplican, las desigualdades se agravan, la ignorancia crece, la miseria se expande. La misma esquizofrénica humanidad, capaz de enviar instrumentos a un planeta para estudiar la composición de sus rocas, asiste indiferente a la muerte de millones de personas por el hambre. Se llega más fácilmente a Marte que a nuestro propio semejante. Y continúa. Alguien no está cumpliendo con su deber. No lo están cumpliendo los gobiernos, ya sea porque no saben, ya sea porque no pueden, ya sea porque no quieren, o porque no se lo permiten los que efectivamente gobiernan las empresas multinacionales y pluricontinentales cuyo poder absolutamente no democrático redujo a una cáscara sin contenido lo que todavía quedaba del ideal de democracia. Pero tampoco están cumpliendo con su deber los ciudadanos, o estamos cumpliendo con nuestro deber los ciudadanos que somos. Nos fue propuesta una Declaración Universal de Derechos Humanos y con eso creímos tenerlo todo, sin darnos cuenta que ningún derecho podrá subsistir sin la simetría de los deberes que le corresponden. El primero de esos deberes es exigir que los derechos sean no solo reconocidos, como también respetados y satisfechos. Y terminaba José Saramago su discurso diciendo: tomemos entonces nosotros, ciudadanos comunes, la palabra. Con la misma vehemencia con que reivindicamos derechos, reivindiquemos también el deber de nuestros deberes. Tal vez el mundo pueda hacerse un poco mejor. Esta es la propuesta lanzada por José Saramago, que la dirección de la Universidad Nacional de México, en un ejercicio de responsabilidad cívica extraordinario, asumió como mandato propio, convocando una reunión internacional. Realmente fue un congreso internacional, consecuencia de otras muchas reuniones, a la que asistieron varios cientos de personas, académicos, juristas, medioambientalistas, activistas y políticos, representantes de distintas culturas y de formas de estar en la vida. Durante 3 días se discutieron propuestas teóricas y se reflexionó sobre el humanismo imprescindible para combatir el caos que supone vivir en un planeta que pronto alcanzará los 10.000 millones de habitantes.
10.000 millones de cuerpos y almas, 10.000 millones de personas con sueños y necesidades que vivirán en un planeta que hace un siglo no superaba la cifra de 1.600 millones. Esta impresionante multiplicación requiere cambios de hábito y de paradigma y exige respuestas nuevas, tecnológicas y filosóficas que nos respeten individual y colectivamente desde la pluralidad que los grandes han defendido. Doctorandos de la Universidad de México se encargaron de recoger aportaciones que los ponentes enunciaban para vivir en una sociedad con derechos y con deberes que complementen o denuncien, llegado el caso, legislaciones nacionales y legislaciones internacionales. Posteriormente, una comisión se encargó del proceso de redacción que juristas y personalidades de reconocido prestigio firmaron. En abril de 2018, en Nueva York, la Declaración de Deberes Humanos fue entregada al secretario general de la ONU, al presidente de la Asamblea General, a la Comisión de Derechos Humanos y a los embajadores de Iberoamérica que hicieron cuestión de asumirla, llevarla a sus países y sintiendo de alguna manera que esta declaración les afectaba porque de alguna manera estamos viviendo, ya sea Portugal, España o esos países de Iberoamérica, en una cuenca cultural que bien podría ser la cuenca cultural que el mundo está necesitando y que se situaría en el Atlántico Sur, cuenca cultural del Atlántico Sur. Depositar el documento en la sede central de Naciones Unidas fue un paso importante en la imprescindible lógica de la ética de la responsabilidad. Sin responsabilidad es posible que no merezcamos la vida o que la vida no nos merezca a nosotros. Nos quieren sumisos, indiferentes o amedrentados, pero no vamos a ser cómplices en este diseño perverso contra el que reaccionamos usando la razón y la conciencia, que son los dos únicos atributos que nos distinguen del resto de los seres vivos que hay en la Tierra. Cito otra vez a Cervantes en palabras de Don Quijote: cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Y lucidez, añado. Le resumo la declaración de deberes consciente de que es un instrumento más en la ardua lucha contra la ceguera que parece envolver el mundo, además de la peste. La declaración de deberes, simetría de la de derechos, dice en su primer artículo: todas las personas tenemos el deber de cumplir y exigir el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el resto de instrumentos nacionales e internacionales que velan por la salud del mundo. Cumplir y exigir el cumplimiento de los derechos humanos, sean económicos, sociales, culturales, personales, de conciencia, de religión, de género o político. Sabemos que la Declaración de Derechos no es un documento vinculante, aunque algunas constituciones recientes se proclamen inspiradas en ese espíritu. No todas y no en todas partes. Y ni todas las personas saben que son objetos de derecho, porque esta declaración no se estudia en la educación básica, por eso tal vez los seres humanos contemporáneos seamos tan líquidos. El preámbulo de la Declaración de Deberes dice: considerando que los derechos humanos son la mayor conquista jurídica y social de nuestro tiempo para garantizar la dignidad de todas las personas sin distinción alguna en sus condiciones individuales, sociales o culturales, considerando la necesidad de reconocer la emergencia de nuevos derechos, los derechos de las mujeres, digo yo, los medioambientales, los de los pueblos emergentes, reiterando que los principales obligados al cumplimiento de los derechos humanos son los Estados nacionales y los organismos internacionales y regionales, porque la Declaración de Deberes no viene a eximir a los Estados de sus derechos, viene a que los ciudadanos estemos todo el tiempo diciendo que tienen que cumplirlo, y todos los derechos, el del trabajo y el de habitación, que es muy fácil hablar del derecho de libertad de expresión desde determinados medios y quedarse ahí solo, cuando hay gente, mientras tanto, a la que se le está negando el derecho a la salud.
En fin, sigo con el memorando, voy resumiendo. Atendiendo a las crecientes desigualdades y violaciones a los derechos humanos y a las dificultades para alcanzar las metas para lograr el desarrollo armónico de la humanidad, entendiendo que la Declaración Universal de los Derechos dispone en su artículo 29 que todas las personas tienen deberes. Sí, ya se dice que tenemos deberes. Lo que ocurre es que como no se estudia la Declaración de Derechos, pues tampoco se le dice, nos enteramos que sí, que tenemos deberes y que somos seres empoderados y que tenemos esa dignidad que es única. No, no la tenemos porque en los planes de educación incluso se discute que podamos estudiar humanidades. Acabo enunciando el memorándum diciendo que, asumiendo que el cumplimiento de los deberes jurídicos no agotan las posibilidades de alcanzar el pleno desarrollo de las personas, siendo las obligaciones éticas igualmente indispensables para el sostenimiento de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho. O sea, es que es muy importante también recalcar que somos seres éticos y que la ética es fundamental en la convivencia. Claro que somos carne y hueso, y razón y conciencia. Atendiendo a la necesidad de que la totalidad de las personas y organizaciones sociales deben cumplir sus deberes jurídicos y obligaciones sin eximir a los Estados, declaramos. Entonces, viene a continuación en la Declaración de Deberes el articulado, que por supuesto no lo voy a leer, solamente les digo que son 23 artículos que contemplan deberes de cuidados, de políticas de igualdad, de género, de respeto ante la emergencia medioambiental, de participación, de instruirse, de respeto ante la emergencia de otras realidades culturales y religiosas y hasta de evitar el reclutamiento de menores, cosa que en Europa pueda parecer pintoresca, pero no lo es. Se reclutan a menores en algunos continentes para conflictos armados, también en nuestra Europa para formar grupos para la violencia urbana o para distribuir droga o para pervertirlos o convertirlos en esclavos sexuales. En nuestro mundo organizado esto pasa y nosotras vivimos con esta tragedia cotidiana. Quiero decirles que la Declaración de Derechos hay una serie de asuntos que no toca porque en el año 48 no estaban todavía en el mapa de las necesidades. Se podrían incluir, se podrían, pero todos los expertos vienen diciendo que es mejor que la Declaración de Derechos no se toque porque como se toque una coma van a empezar determinadas civilizaciones, determinados conceptos religiosos, determinadas sociedades a cambiar. Entonces se trata de que se mantenga como está, pero sin duda alguna la emergencia climática o hasta los derechos de los animales que en el año 48 no eran visibles, no estaban en el mapa, hoy sabemos que sí lo son. Y por eso es importante que entremos y que profundicemos en eso de otra manera, de otras características. Voy acabando ya, pero les voy a contar otro pequeño cuento. En Ensayos sobre la lucidez de José Saramago, hablo de él porque al fin y al cabo estoy aquí invitada porque soy la presidenta de la Fundación José Saramago. Entonces no tengo más remedio que hablar de mi patrón. José Saramago cuenta que en una jornada electoral, en un país sin nombre, el mismo país donde antes había transcurrido una acción que se cuenta en un libro que se llama Ensayos sobre la ceguera, los ciudadanos decidieron, sin ponerse de acuerdo, simplemente haciendo uso de su libre albedrío, votar en blanco, tal vez porque las propuestas del partido de la izquierda o las del partido de la derecha o las del que irónicamente he llamado partido del medio, no satisfacían sus necesidades reales, porque los candidatos de esos partidos no se consideraban servidores públicos y por tanto no representaban a los ciudadanos. Entonces se desencadenan una serie de acontecimientos cuando el 80% de la población o más decide ir a votar y de repente cuando se abren las papeletas se encuentran que las papeletas están todas en blanco. En fin, el cuento, la novela,
va contando una historia, van apareciendo acontecimientos, protagonistas, un presidente, un primer ministro, un alcalde. Por cierto, el poder local siempre mucho más cerca que el poder estatal. Hay otros protagonistas, los medios de comunicación que cambian de posición de acuerdo con sus intereses a cada momento. Los jóvenes que asumen el protagonismo y lanzan papeles al aire con propuestas distintas a las que los medios de comunicación dicen. En fin, aparecen los personajes de Ensayo sobre la ceguera, aparece la mujer que no perdió la vista, que siguió viendo cuando la ceguera blanca porque mantuvo el deber de cuidado. Una vez más, las mujeres son protagonistas, las protagonistas absolutas en los libros de Saramago, porque asumen la responsabilidad de ver, de proteger y el deber de cuidado. Eso no es una novedad. El libro termina de una manera que no voy a contar por si alguien de quien esté asistiendo quiere leerlo, pero sí diré que el libro termina así porque el poder manda. Ese poder manda. Pero si el poder de las mujeres es más fuerte, es el que se espera de ellas, les aseguro que el libro no terminaría así. Es muy claro, la historia que nos contaron es una, la historia que nosotros contamos es otra y podría terminar de otra manera, y eso Saramago lo decía siempre. Bueno, voy a terminar diciendo otra vez la palabra que me parece más importante en estos momentos de pandemia, que es la palabra responsabilidad. E insistiendo en estos conceptos que me son tan queridos: derechos, deberes, razón y conciencia. Vivimos en estado de responsabilidad cada vez que dicen estado de alarma, estado de calamidad, estado de... Yo siempre digo, vivimos en estado de responsabilidad si somos nosotros quienes tenemos que tomar la responsabilidad de protegernos. En este estado de responsabilidad, claro, el Estado tiene que gestionar la pandemia de acuerdo con las normas internacionales y nacionales que se están dando. Pero insisto, sigo insistiendo, somos nosotros los que debemos de llevar la avanzadilla. Como ciudadanas debemos decir una y otra vez los artículos de la Declaración de Derechos Humanos y exigir que estos artículos, uno detrás de otro, se estudien y hagamos de ellos carne de nuestra carne y piel de nuestra piel. Les voy a contar una cosa muy breve. El año pasado fue el 75 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos y hubo algún embajador que propuso y se consiguió que todos los papeles de la UNESCO fueran ratificados por debajo con esa efeméride, 70 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos. 70. Y a mí se me ocurrió decir, en una comisión cualquiera, decir, pero ¿y por qué se pone 70 aniversario y no se pone cada día un derecho? Era demasiado revolucionario, no se hizo. Se suscribe la declaración, pero no se ponen los derechos uno a uno. Por eso digo que cada uno de nosotros y de nosotras los llevemos escritos, nos los llevemos tatuados en la piel. Como ciudadana, insistiré en que asumamos los deberes. Asumir los deberes no es un asunto religioso ni de buenismo, es la posibilidad de contar, de empoderamiento, de que nuestra voz haga caer las murallas que están levantadas para defensa de normas patriarcales inadecuadas a nuestros tiempos y inadecuadas a la dignidad de nosotras y de nosotros. El deber de cuidado que nos hace más humanas, el deber de instrucción que nos hace más invencibles, el deber de participación en los asuntos públicos que nos hace más justos, el deber de conciliación que nos hace más inteligentes. Otro mundo es posible si la ética de la responsabilidad es asumida por todas y todos, si en las escuelas, las universidades, entre los ciudadanos de a pie y en las instituciones se toman en serio el valor de cada vida y el privilegio de poder usar la conciencia y la razón.
de poder usar la palabra, que son los atributos que nos distinguen a los seres vivos. Y desde la lucidez que produce el hecho de pensar, ir construyendo la vida diaria sabiendo que somos efímeros y que el título de cada uno, sabiendo que somos efímeros y que el futuro que dejaremos, el único futuro que dejaremos, será la memoria que de nosotros quede en otras personas. La memoria, se ha hablado hoy, ella de aquí, la memoria también es fundamental. Insisto, sin memoria no existimos. Si puedes mirar, ve. Si puedes ver, repara. Escribió José Saramago como epígrafe de ensayo sobre la ceguera. Más tarde, cansado de ver el mundo que no cambia, pero con esperanzas en los seres humanos, escribió en el epígrafe del otro libro que he titulado Ensayo sobre la lucidez, escribió: aullemos, dijo el perro. Siempre nos queda esa posibilidad, la de aullar. Entonces yo termino diciendo que tenemos la voz, tenemos la palabra, pero también, porque es el momento, aullemos. Muchas gracias.